Muchas gracias a Dios por ese tiempo de poder darle gloria a su nombre. Les invito a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 2. Estamos en medio de esa causa penal que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, presenta de parte de Dios para con la humanidad. Todo esto comienza en el capítulo 1, cuando él expresa que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero luego comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y luego estuvimos viendo en estos domingos pasados, donde el apóstol Pablo presenta la condición moral de la humanidad, de aquel entonces y también de ahora, porque al resistir esa verdad interna de la ley moral, la conciencia, que está presente dentro de cada ser humano, luego empieza un proceso de degradación moral hasta llegar a lo que dice allí, estar lleno de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y también de allí el versículo 26, que expresa que dentro de esa degradación de la humanidad, del ser humano, se dejó el uso natural, es decir, hombre y mujer, y ya hombre con hombre, mujer con mujer, no es algo nuevo, ya pasaba en aquel entonces y también de ahora. Y dentro de todo este panorama que presenta el apóstol Pablo, uno podría pensar de aquel entonces que él está pensando en el mundo, más bien en el mundo griego, porque en el mundo, digamos, los no judíos, porque los judíos, bueno, tenían ese conocimiento de Dios, de la ley de Dios, de lo que a Dios le agradaba, y cuidaban su moral. Cuando no siempre, ¿verdad? Hubo momentos donde, bueno, llegó el castigo de Dios con el pueblo de Israel, pero en el mundo griego, en el mundo romano de aquel entonces, esto era moneda corriente. Ustedes saben que, por ejemplo, el conquistador Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de la historia, el que derrotó al imperio persa y estableció el imperio griego, era conocido que él tenía amantes, mujeres, varias, y también varones. Y eso era algo común en el mundo griego. Pero ¿qué pasa con los judíos, verdad? Con aquellos que seguían la ley, que guardaban la ley. Bueno, leamos entonces ahora capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?
Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo esté aplicándola a nuestros corazones, Señor, que estábamos necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, comienza el pasaje diciendo por lo cual. Y esa frase por lo cual conecta lo que viene con lo anterior. Con lo anterior que lo estábamos recordando, todo este panorama que se decía. Y dice que, por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera seas tú, que juzgas. Entonces, primero vamos a ver juzgando a otros, juzgando a los demás. ¿Y quién es el que juzga? Bueno, en cuanto a lo que son el mundo del apóstol Pablo, los judíos, bueno, tenían eso de juzgar a los demás, de ver a los griegos y decir, bueno, nosotros no somos como ellos, nosotros no guardamos la ley, tenemos nuestra moral, no andamos como los gentiles, como esos griegos desprolijos y desordenados, ¿no? Pero acá dice, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas, y dice, las mismas cosas. Las mismas cosas. ¿Y por qué dice las mismas cosas? Si, por ejemplo, alguien podría decir, no, pero bueno, si yo no estoy andando en este tipo de vida, desobedeciendo a los padres, andando, bueno, con desenfreno sexual, yo trato de seguir el camino, las enseñanzas. ¿Y por qué dice hace lo mismo? Esto nos lo explica Santiago 2:11, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, nosotros tenemos ese catalogar unos a otros, a las personas, y decir, bueno, yo en realidad soy mejor que aquel, porque mi vida es más prolija, yo soy más bueno, entre comillas, ¿no? Ando mejor, yo no maté a nadie, no soy un asesino, me siento reivindicado yo. Pero acá Santiago nos dice que está bien, si no sos un asesino, no mataste a nadie, no vas a ser juzgado por eso, pero también tenés tus cosas, porque si quebrantás la ley, sos transgresor de la ley. El que transgrede en un punto es hecho culpable de todos. Dicho de otra manera, si a ti te agarran con las manos en la masa y te llevan al juez, ¿no? Por haber robado un banco, por poner algo así, ¿no? Y no le podés plantear al juez decir, no, pero señor juez, yo no maté a nadie, robé el banco, está bien, pero no maté a nadie, no me juzgue, porque yo no soy un asesino. Está bien, no sos un asesino, no te vamos a juzgar por eso, pero sí te vamos a juzgar porque robaste el banco, ¿no? Es decir, sos un transgresor. Y nosotros tenemos el ejemplo de lo que es la ley nuestra, de nuestro país, ¿no? Sabemos que hay cosas que se penan y hay cosas que no, y sabemos cómo andar. Ahora, la ley de Dios, sabemos que va mucho más allá de lo que es la ley de nuestro país. Y es una tentación grande el juzgar a otros. Juzgar a otros. Porque juzgar a otros uno se siente como que está
en el lado de la verdad, en el lado de la justicia. Y entonces pone el foco, es como que se prende una luz y ahí está la persona o el hermano o quien sea, otro que no sea yo, y está en el banquillo de los acusados. Y entonces yo me pongo en el lugar de juez o de jurado. Alguien que observa y dice, bueno, esto está mal, fulanito está mal, ¿no? Y yo ahí me siento reivindicado porque es el otro el que está siendo juzgado y no yo. Pero lo que dice acá es que al hacer eso, al aprobar y al estar de acuerdo con Dios en que esa maldad, ese pecado, esa transgresión debe ser juzgada y merece la muerte, lo único que hago es condenarme a mí mismo. Y dice, quien quiera que seas, tú que juzgas, quien quiera que seas. Al decir te condenas a ti mismo, al que le pasó eso gráficamente fue a ni más ni menos que al rey David, ¿se acuerdan? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 5, nos cuenta cómo David había caído con Betsabé, había caído en adulterio, y Dios envió al profeta, el profeta Natán, a reconvenirle. Dios no lo dejó así nomás, por más que era el rey David. Y le planteó una situación donde le dice, bueno, había un hombre que tenía muchos rebaños, y había otro pobre que tenía solo un cabrito nomás. Y entonces dice que al hombre rico le vino gente, entonces, bueno, tengo que preparar algo para la gente que me vino. Entonces, bueno, agarró el cabrito del pobre, ¿no? Entonces, al decir eso, Natán le dijo, y David dice que se encendió en ira el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David se encendió en furor. Y versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y después le dice, bueno, todo cuanto te di te hubiera dado más, porque tomaste la mujer de tu prójimo y después lo mandaste matar a Urías. Tú eres aquel hombre. Y no estamos hablando de cuando uno necesita, como dice 1 Corintios 5, guardar la santidad del cuerpo y en el nombre del Señor, bueno, ver al que anda desordenadamente, como dice ahí. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando yo juzgo al otro con maldad, ¿no? Para sentirme bien yo, para sentirme más justo yo que el otro. Lo que hacían era muy común en los fariseos, ¿verdad? Pero es muy común en nuestros corazones. Y en David. Y uno trata es una manera de ocultar, de mover para otro lado la culpa, ¿no? Algo tan antiguo como Génesis, con la misma caída, Génesis 3:12. Allí cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú y qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y el hombre, Adán, respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, la culpa puede ser de la mujer o tuya, porque la mujer me la diste vos, pero mía no. Y así tratamos de esquivar la culpa, la culpabilidad, ¿no? ¿Y cómo nos va con eso? Así como le fue a Adán. ¿Le fue bien a Adán? Dios le dijo, sí, tenés razón. No, Dios lo juzgó a Adán. Igual, marchó Adán. Y con él marchamos todos. El Señor Jesucristo advierte de creernos los justos y ponernos en lugar de jueces. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, cuidémonos todos de esa hipocresía de ser legalistas, de ser duros y hasta crueles con nuestro hermano o con otros, mientras que somos condescendientes con nosotros mismos y ponernos en lugar de jueces.
Y también vemos el juicio de Dios, porque dice que sabemos que el juicio de Dios, versículo 2, justamente cae sobre los que practican tales cosas. El juicio de Dios. El solo hecho de saber que existe un juicio de Dios, ya sea alguno que escuche esta transmisión o alguno que esté aquí y que no sea del Señor, debería ser algo que nos lleve a buscar y a clamar por su misericordia. Porque dice que el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios. Y aquí está hablando de veredicto, sentencia. La sentencia de Dios es según la verdad. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Dios conoce absolutamente lo que hicimos, lo que hacemos y conoce también las intenciones del corazón. No hay nada que le sea oculto a sus ojos. Es según la verdad. Y dice, ¿y piensas esto, versículo 3, oh hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿Hay una forma de escapar del juicio de Dios? No, no la hay. Y el juicio de Dios viene sobre todos, sobre la humanidad. ¿Y cómo es que uno puede escapar del juicio de Dios? Y bueno, con temor y con temblor, por lo que dice el versículo 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo quiero llamar a hacer un examen, no solo a quien no sea de Cristo, sino a nosotros, que estamos aquí presentes, que ya somos hermanos, hace tiempo que estamos, pero que nadie me diga ni amén ni nada, ¿no? Que cada uno se responda a sí mismo. En el día del juicio, ¿cuál es tu certeza y seguridad para que cuando llegue el Señor tener la absolución? Por ejemplo, si es, ¿no?, de que naciste en un hogar cristiano o que venís a la iglesia hace X tiempo, años quizás, o que en algún momento hiciste la oración del pecador, oraste, hiciste una oración del pecador. Si es esa tu certeza y esa es tu seguridad, bueno, mucho cuidado. Porque lo que dice acá es que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. No quiero sembrar duda, pero sí que nuestros corazones estén certificados delante de Dios. ¿Hay manera de estar seguro delante de Dios para el día del juicio? Sí la hay. Sí la hay. Está en la palabra. Pero las advertencias en la palabra son claras. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo presente en tu corazón le dice a tu espíritu de que sos un hijo de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, dentro tuyo tenés el Espíritu Santo, tenés esa voz diciendo, asegurándote que sos un hijo de Dios, que sos de Cristo. ¿Has visto la llegada hace X tiempo, cuanto sea, de que llegó el Señor y realmente te transformó tu corazón, cambió, te liberó? También Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo decía Jesús a Nicodemo, un maestro de Israel, un maestro de la ley, alguien muy preparado y piadoso, pero que no había nacido de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿has nacido de nuevo?
Eso no puede ser por voluntad humana. Solamente puede ser por la llegada de Dios a tu vida. ¿Y qué es lo que puede frenar eso? Dureza y corazón no arrepentido. Digo esto con temor y temblor, porque Lucas 8:13 nos plantea dos posibilidades en las cuales cae la semilla. Y son los que caen sobre la piedra. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se van. También la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y puede hacer que alguien esté por algún tiempo y después se va. Puede ser que alguien esté aquí y tenga falta de arrepentimiento. Y entonces debemos asegurarnos, debemos tener el corazón certificado delante de Dios. 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar significa no puede continuar en una vida de pecado, ¿verdad? Ya que el capítulo 1 dice que si alguno peca, confiesa, bueno, es perdonado. Pero el pecado como un accidente en la vida del Hijo de Dios, no como una práctica normal, natural. No puede pecar, no puede continuar pecando. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces te pregunto, ¿has sido regenerado a través del arrepentimiento, de la llegada del Espíritu Santo a tu corazón? ¿Te ha transformado? Bueno, confío que muchos, quizá la mayoría, digan sí, gloria a Dios por eso. Pero si no es así, no demores. Busca a Dios, arrepiéntete, confiesa. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que podamos estar ciertos y seguros de que nos arrepentimos, de que nos convertimos, de que por la gracia de Dios, por la cruz y el sacrificio de Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, somos hijos de Dios, vamos a la gloria y al día de hoy Dios nos tiene acá por una tarea, con una misión. Y Él está con nosotros para cumplirla, para realizarla. Porque Dios pagará a cada uno según su obra. Dios pagará según su obra. ¿Qué es esto del pago? El juicio es el pago. Es la paga, ¿no? La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se presentan dos posibilidades. Versículo 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Dos posibilidades. Aquí no habla de si es realmente posible alcanzar la vida eterna a través de perseverar en bien hacer. Establece que, inocente o culpable, ¿no? Así, las dos posibilidades. Dios pagará. Entonces, ¿es realmente posible, tomando el versículo 7, perseverar en bien hacer con la intención de buscar gloria, honor e inmortalidad y llegar entonces a la vida eterna? Bueno, pensemos un segundo en esto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría pensar en una persona ficticia, ¿no? Por ejemplo, en el doctor Juan Pérez, ¿no? Alguien nacido de buena familia, nunca se metió en problemas,
Le gustaba siempre ayudar a los demás, por eso estudió medicina. Y le gusta hacer la diferencia con su profesión. Y va, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras, y va y atiende las crisis humanitarias, y siente que hace una diferencia en el mundo, y la gente, bueno, su buen carácter, la gente lo quiere, lo aprecia. ¿Ustedes dirían que esa persona persevera en bien hacer y de esa manera está cerca de la vida eterna? Siendo buena persona, ayudando a los demás. ¿Qué dirían ustedes? No, no, porque podemos ver y decir, wow, qué buen tipo, ¿no? Juan Pérez, la verdad, es un buen tipo. Sí, puede ser un buen tipo, ¿cómo no? Pero, ¿qué pasa con sus mentiras? ¿Qué pasa con sus malos pensamientos? ¿Qué pasa con sus injusticias? Eso necesita un pago. Dios pagará a todos según sus obras. ¿Se acuerdan del joven rico? Marcos 10:17. Aquel que llegó, irrumpió cuando estaban ahí los discípulos, y seguro que Pedro se lo acordaba porque se lo contó a Marcos de esa manera. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, como que irrumpió, e inclinado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vino con esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y esa es la clave. Nosotros vemos a los buen tipos y decimos, wow, este sí, está casi ahí, ¿no? Y no, porque no hay ninguno bueno, solamente uno, que es Dios. Romanos nos da la respuesta más adelante, en este mismo tratado, dice Romanos 3:12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, por el camino de las buenas obras, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Y bueno, que podamos mirar las cosas de esta manera, como Dios las ve. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, bueno, si no está ese camino, si no está esa manera, esa forma, es decir, si no hay la posibilidad de ser inocente, ¿cuál es la otra que queda? Culpable. Versículo 8 y 9. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Ira e enojo de parte de Dios y tribulación y angustia. Tribulación es referido a lo externo, ¿verdad? Y la angustia es a cómo se vive eso. Y eso es lo que tocará a todo aquel que llega ante el juicio de Dios sin tener el perdón de sus pecados. Y Salmo 62:12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahora bien, ¿por qué dice al judío primeramente y también al griego? Frase que había dicho también en el capítulo 1. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, porque el judío es aquel que recibió la ley de Dios, el conocimiento, y aquel que mucho le fue dado. Como dice Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los judíos tenían, inclusive lo dejaron escrito, así ustedes saben que
los que están en la sinagoga, se me fue el nombre ahora. Rabinos, ahí va, los rabinos. Muchos escribieron ahí en la historia, y entonces ellos tenían como eso de que, bueno, si es judío, ya está, casi por que estás ahí, ¿no? Es decir, si Dios tiene escrito de un judío todo lo que hizo, y un griego, lee todo, pero dice, pero es judío, bueno, ya está, siga, ¿no? Pase, vamos arriba, ¿no? Como que siga. Eso era lo que enseñaban y pensaban, que por el hecho solamente de ser judío, casi que el juicio iba a ser muy light, muy laxo, ¿no? Y acá el apóstol Pablo contesta eso rotundamente diciendo no. La misma manera de juzgar va a ser para uno y para el otro. Y es más, como tiene más conocimiento, tiene más responsabilidad el judío, pero tampoco por eso el griego o el gentil se va a librar de eso. Porque, bueno, todos nosotros tenemos esa ley moral dentro, y por ella seremos juzgados si no conocimos más nada. Y dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Y esto de acepción de personas está hablando de, dice, aceptación, literalmente, aceptación del aspecto. Y viene de la expresión hebrea tomar la cara. Y está evocando la imagen cuando estaba el rey, el soberano, y el súbdito estaba, obviamente, postrado, mirando al suelo. Y entonces el soberano toma el rostro, ¿no? Y lo favorece de esa manera, ¿no? Y esto estaba prohibido incluso en la ley, en el juicio, porque cuando se debía de juzgar entre dos partes, ¿verdad?, no se debía favorecer porque uno era más rico y el otro era más pobre, uno me caía mejor y otro me caía peor, lo que decíamos hoy. Y entonces no se debía juzgar de esa manera, ¿no? Y eso era acepción de personas, no juzgar el hecho, sino el favoritismo, hacer una preferencia, un favoritismo. Y entonces Dios no tiene favoritos, Dios no juzga con parcialidad. Entonces eso está totalmente descartado, tanto sea para el judío como para nosotros. ¿Cuál es nuestra distinción delante de los demás en el día del juicio? ¿Hay alguna distinción porque somos gente buena, ¿no?, como el doctor Juan Pérez, o porque venimos a la iglesia, porque servimos a Dios, porque venimos de buena familia, etcétera, etcétera, etcétera? No. El único argumento que podemos presentar es haber confiado, habernos arrepentido, haber recibido la gracia de Jesucristo, y nada más. Y nada más. No tenemos más nada que agregar, hermano. No tenés más nada que agregar. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta. Y la palabra de Dios nos responde, yo puedo mantenerme en pie, pero no por mí mismo, sino por la gracia de Jesús. Entonces, sé libre del justo juicio de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenés a Jesús, tenés al Hijo, gloria a Dios. Él te libra de la ira venidera, esa ira que viene. Y si no lo tenés, bueno, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Que este pueda ser el día de salvación. Bueno, concluyendo, para los que ya tildamos, ¿no? Respondimos con un sí. Al contemplar el carácter justo, la realidad inminente del juicio sobre otros,
Eso debe animar nuestros corazones. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sos parte de un grupo privilegiado de personas que conocen al Salvador, que van el camino a la gloria y no al juicio de la condenación. Entonces, presentate a Dios para ser utilizado, para que otros conozcan, para dedicarnos más a lo eterno, para orar por los perdidos, a ser discípulos, lo que Dios nos llama a hacer, que no estén bajo esa ira de Dios, porque eso va a ser duro, va a ser muy duro, y la gente por estar dura y no tener arrepentimiento va a estar siendo juzgada por Dios. Y bueno, también miremos con gracia al hermano. Esa misma gracia, como recién pensábamos, no hay nada más que podemos agregar. No tenemos nada de qué ufanarnos, de qué sentirnos superiores, de qué gloriarnos. Si alguno se gloría, ¿en qué se debe gloriar? Gloríese en el Señor, en entenderme y conocerme. Entonces, extenderle al hermano la gracia, la misma gracia que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Dejamos por acá. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, podamos tener un corazón certificado delante de ti, Señor, sabiendo que tú viniste a nuestra vida, nos arrepentimos, Señor, te recibimos, hiciste tu obra en nosotros, somos nuevas criaturas, nos espera la gloria eterna, Señor, pero al día de hoy que podamos animarnos, Señor, ser fervientes en espíritu para servirte, amándonos unos a otros, estando unidos, estando en armonía, Señor. Perdona nuestra debilidad y nuestros pecados, Señor. Ayúdanos para cumplir la tarea. Bendícenos en esta mañana. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.